Padre amado, te damos gracias por este nuevo día que nos das vida. Gracias porque a partir de tu salvación otorgada, buscamos encontrar el propósito y el sentido de cada día, Señor, para vivir para tu gloria y honra. No siempre lo logramos, Señor, a veces son chispazos solamente de honrarte, pero te agradecemos aún por esos chispazos porque sabemos que provienen de ti. Gracias porque en algunos otros días nos has permitido estar apegados a ti, a la roca que es nuestro Señor Jesucristo, saturados de la palabra, y eso también es una gran bendición. Padre, ayúdanos, ayuda a este corazón carnal que ha sido transformado y es espiritual, pero el físico, el que todavía tenemos en la carne, batalla contra lo espiritual, Señor, y lo reconocemos en esta mañana. Permítenos ser agradecidos verdaderamente de lo que recibimos y revisa en nuestro corazón cuántas veces no profundizamos en ese agradecimiento por pensar y meditar en lo que no tenemos, pero tenemos todo, Señor. Permítenos tener contentamiento, agradecerte por la ausencia de problemas tal vez, o por los problemas mismos, porque sabemos que de ahí vas a hacer algo bueno en nuestro carácter, en esa formación de Jesús en nuestras vidas. Permítenos, Señor, alcanzar a ver lo bendecidos que somos al ser tus hijos. Te damos gracias, Señor, por este día, gracias por la oportunidad que nos das de venir a adorarte, de venir a rendir nuestras vidas a ti, a descansar en ti, Señor, a poder ver la iglesia, la familia, el cuerpo, el rebaño, como un refugio del descanso, Señor, de lo que este mundo nos ofrece. A veces también nos atrapa, nos satura con afanes, problemas, conflictos, divisiones, pleitos. Padre, queremos que nos ayudes a ver la iglesia como tú la ves, para que en verdad podamos, desde que tenemos el pensamiento de venir, verla de esa manera. Quita de nosotros cualquier otro propósito que pudiera haber, Señor, que no sea el venir a agradarte a ti, Señor, agradar a nuestro prójimo y manifestar nuestra adoración como solo tú la mereces. Así que disponemos nuestro ser, te pedimos ayuda y te pedimos que, Padre, que cualquier necesidad que tengamos o toda aquella bendición de la cual tal vez seamos, con la cual seamos bendecidos, pueda ser entregada a ti, reconocida que viene de parte tuya, y que podamos salir adorándote, conociéndote aún más y trabajando con lo que tú hables a nuestras vidas, tanto en esta clase como, Señor, en la predicación, tal vez en la plática con otro hermano. Ayúdanos a recibir el consejo de parte tuya y revisa que aún en nuestro corazón podamos tener un corazón enseñable y un corazón en todo momento, Padre, con la motivación de ser corregidos. Te damos gracias por todo esto y te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, hermanos, pues vamos a cerrar el tema de todos aquellos versículos donde aparece la frase ámense los unos a los otros. Y habíamos estado revisando que lo quisimos hacer en dos partes. Ya es nuestra tercera clase. Comenzamos con una introducción de lo que va a significar esta frase, el por qué es importante esta frase, por qué como iglesia es importante que aprendamos este mandamiento. Y comenzamos con el primer unos a otros, que es ámense los unos a los otros, pero son más de 15 veces donde aparece la frase, y lo quisimos resumir en dos enseñanzas que puedan complementar los otros mandamientos en los demás versículos que aparecen en el Nuevo Testamento. Y vimos Juan, ese capítulo y versículos de Juan, donde vemos el mandato como tal de amarnos unos a otros. Vimos lo que implica que sea un mandamiento, y también vimos que eso va a reflejar que somos verdaderamente discípulos, que
Eso va a reflejar que no vamos a ser conocidos por cualquier otra cosa que este mundo, incluso en la vida religiosa cristiana, se pudiera dar una marca de nuestra iglesia, sino es con la que los demás pueden ver cómo nos amamos entre hermanos. Pero ahora vamos a ser un poco más específicos y basándonos en el libro de Stuart Scott, él pues toca este tema de ámense los unos a los otros con amor fraternal, lo que implica algo muy complicado. Se van a dar cuenta por qué. Porque el amor fraternal lo define él como el corazón vivo de la comunidad cristiana. La podríamos añadir de la comunidad cristiana de la gracia, ¿verdad? El corazón vivo de la comunidad cristiana, o sea, más allá del mandato y que los demás vean, como ya lo vimos en nuestro primer pasaje sobre el mandato de amarnos unos a los otros, ahora queremos como darle un matiz especial a este amor que nos es mandado para que los demás, los incrédulos, quien llegue pueda verlo visiblemente entre hermanos, pero con una particularidad, y vamos a desglosar el pasaje de Romanos 12:10 en la primera parte. Ese va a ser nuestro versículo base, Romanos 12, versículos 10a, si tú lo puedes llamar así, que dice en la Reina Valera: amaos los unos a los otros con amor fraternal. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. Y quiero comenzar con esta reflexión, con una pregunta para que la comencemos a reflexionar y que el Espíritu Santo nos vaya llevando hacia poder comprender este texto corto, pero tan profundo y tan difícil de practicar. Por ejemplo, no sé, hermano, y te pregunto esta mañana, ¿has notado cómo algunas familias incluso no creyentes, sanguíneas, se destacan por el amor que se tienen? Les podemos decir hasta coloquialmente, no es que son una familia muégano, ¿no es cierto? Pero ¿lo has notado? ¿Cómo sí podemos notar en ciertas familias ese amor fraternal que tienen entre ellos? En contraste, vemos a algunas otras familias igual, de gente en el mundo, o aún creyentes, totalmente divididas, totalmente apartadas entre sí. A hermanos que tristemente por diversas causas no se vuelven a hablar en toda su vida, que están a distancia, que tuvieron geográficamente que partir y por ahí tal vez en un principio varias llamadas, pero conforme va pasando el tiempo, una llamada al año, cuando bien va. Es el contraste de lo que, no sé si tú has notado, ambas cosas allá afuera. Pero estamos centrándonos en ese tipo de familias que se destacan por el amor que se tienen. ¿Dónde vemos eso? En las reuniones se ayudan y nosotros lo podemos ver. Se defienden, se abrazan, se extrañan y a veces todos vemos ese tipo de cosas que destacan ese tipo de familias. No dudamos que haya diferencias. Hay un lazo que los une y eso es lo que más podemos ver en ese tipo de familias. Ahora, con esta reflexión, si tú has visto a este tipo de familias, si te vino la familia y le pusiste apellido y nombre, ahora imagínate una comunidad que no está unida por la sangre humana, sino por la sangre de Cristo. ¿Qué sangre debería tener más valor? Pues por eso te digo que es complicado, porque como estamos en esta tierra, somos carne, a veces nuestros lazos filiales, nuestros lazos familiares o sanguíneos manifiestan más fuerza. Pero, ¿y la sangre de Cristo que nos une? Una familia, síguetela imaginando, donde cada miembro ama al otro como un verdadero hermano. Como un verdadero hermano, igual, con diferencias. Pero aún con esas diferencias, es consciente que ha recibido el amor de Cristo para poderlo dar a los demás. Y hermano, escucha esto, eso es lo que la iglesia está llamada a hacer. Y en particular, esta iglesia.
ya de manera particular, y de manera aún más particular es lo que tú y yo estamos llamados a hacer. Ahora pregúntate si esto es una realidad hoy en día aquí en la iglesia. ¿Amas de verdad a todos? ¿Con diferencias? Así que hoy vamos a ver cómo este amor no es una opción espiritual para cristianos avanzados. No pensemos que, no, sí, después de que tenga yo 30 años, estudie por lo menos un instituto, voy a estar capacitado para amar. No, hermanos. Es un mandato del Evangelio. Y es tan poderoso que cuando se vive, el mundo dice, ahí hay algo que yo no tengo. Ahí hay algo que yo no tengo. No vamos a decir que somos una de las peores iglesias en la Ciudad de México, ¿verdad? Que no manifieste amor, claro que no. Al contrario, damos gracias a Dios porque nos esforzamos por manifestar ese amor, pero no estamos satisfechos. Y por esto esta clase, ¿no? Porque no nos sentimos satisfechos y decimos, Señor, sígueme mostrando tu amor, síguete manifestando a mi vida para que yo te pueda imitar, como tú caminaste en esta tierra, como Cristo caminó en esta tierra. Así que entonces vamos a estudiar, hermanos, 3 marcas del amor fraternal, 3 marcas del amor fraternal que reflejan el amor visible de la vida comunitaria del pueblo redimido. 3 marcas del amor fraternal que reflejan el amor visible de la vida comunitaria del pueblo redimido. Así que son 3 marcas, así como, y la palabra marcas es esa huella que a veces se le pone a los animales con una herradura ardiendo, ¿sí te acuerdas? Debe de ser una marca en la iglesia, en el creyente. Y vamos a ver en primer lugar el mandato del amor fraternal. Y esto lo vemos en la sola palabra amaos. Repito, el mandato del amor fraternal. Y para explicar esta palabra necesitamos hacer una exégesis o encontrar el significado de esta palabra. Y si tú vas y revisas, esta palabra no es un verbo. O sea, no es un verbo imperativo como para poder empezar a deducir que es un mandato. Entonces podrás decir, oye, pero no que todos son mandatos. Vamos a explicarlo. Esta palabra amaos es una palabra compuesta, hermanos. Es lo primero que vamos a aprender esta mañana. Y viene de la palabra griega philostorgi. Philostorgi, y es una palabra compuesta, philos y estorge. Y ambas palabras manifiestan un tipo de amor, fileo y estorge, fuerte. Pero entonces amaos es la unión de esas 2 palabras en griego que hacen una sola en español. Este amaos entonces une 2 términos e implican un afecto familiar, filos y estorge, indicando, escucha esto, ternura, afecto genuino, afecto natural, como entre hermanos de sangre o padres o hijos, que ya explicamos en la introducción. Entonces ve hacia dónde nos lleva este amaos, a revisar esta mañana que este amor esté manifestado por ternura, aunque se escuche muy cursi, ¿no? Más allá de decirle a alguien, no sé si han visto, me vino a la mente ahorita, esto no viene en mis notas, porque no sé dónde he escuchado que alguien que dice, ternurita, no sé, pero no se trata de eso, sino se trata de ese cariño entrañable con el cual tú puedes ilustrarlo en tu mente, con el cual tú le puedes hablar si eres papá, eres mamá a un hijo. Y aunque lo veas o la veas ahí acostada con su cuarto todo desordenado, de todos modos tiene la ternura. Va a decir, ay, este muchacho, esta muchacha. Pero al salir, antes de salir del cuarto, le dices ternurita. Pero es algo natural, ¿te das cuenta? Es algo que está ahí. Lo vas a reprender tal vez, lo vas a regañar, la vas a regañar, le vas a decir, oye, es este cuarto, ¿qué pasa? Pero todo en medio de indicando ternura, afecto genuino y natural. O sea, entre familias cosanguíneas muchas veces no nos esforzamos. A veces sí, porque hay ciertas diferencias, ¿no? Pero como que es natural que regresemos a ese amor de ternura. Pero escucha, entonces ya vimos lo que significa esta palabra, es una palabra compuesta, lo que significa.
pero en el buen sentido, este es un adjetivo en el griego. Entonces, ¿qué nos indica que Jesús lo lleva al grado de mandato? Porque es un adjetivo nominativo. Y ayer aprendíamos que siempre que encontremos nominativo, siempre son afirmaciones y declaraciones, hechas, reales o no, son afirmaciones. Y esta es una afirmación adjetival, porque es un adjetivo de Jesús. Es una afirmación, es un deseo del corazón de Jesús diciéndole, ámense fraternalmente, tiernamente, de manera natural. ¿Cómo amas a la gente que es de tu sangre? Ese es el llamado, ámense de esa manera. Como te decía entonces, el tiempo verbal implica también una actitud continua, no esporádica. Tú y yo no amamos a nuestro cónyuge, a nuestros hijos y hermanos, no los amamos esporádicamente, ¿o sí? Y aunque podamos tener diferencias, nos duele esa diferencia, ese cierto distanciamiento, pleito, nos duele, porque ese amor es ¿qué? Continuo. Es ese mismo llamado a que nuestro amor sea continuo entre creyentes. No de un domingo más amoroso y otro domingo menos amoroso, y todos hemos caído en eso, hermanos. Y me pongo como primer ejemplo, tal vez algunos, oye, el pastor venía más de buenas, ¿no lo notaste? Y a lo mejor sí, ¿no? Tenía ciertos problemas, venía más cansado tal vez, pero a todos nos ha pasado. No es excusa, sino la ilustración que nos lleve a una reflexión y un reconocimiento que no hemos completado la tarea de que esto sea continuo, y aún a pesar de que estés cansado o cansada, por ejemplo, mamá, te paras y le haces de comer a tu esposo o a tus hijos, aunque lleguen tarde, ¿no? Bueno, digo, ya es una práctica, a lo mejor no, pero normalmente lo haces, ¿no? Aunque estés cansada, es algo natural que tú haces, es algo continuo, y ese es el llamado, ese amados, ese mandato, esa afirmación y deseo fuerte de Jesús, implica eso, continuamente. No así como chispazos, ¿verdad? O condicional, hoy sí se lo mereció el hermano o la hermana tal. Porque hoy vino más humildito. Hoy sí se mereció mi saludo. No, hermanos, tenemos que tener cuidado en que no surja un amor de esa manera, porque pues de esa manera, dice el Señor Jesús, aman allá afuera. Pablo, hermanos, aquí en Romanos 10, no habla de un amor idealizado, sino práctico, emocional, cálido y constante. Entonces, resumiendo, repito, si resumiéramos entonces la interpretación correcta de solo esta palabra, Pablo aquí no habla de un amor idealizado, sino práctico, emocional, cálido y constante. Dietrich Bonhoeffer, un teólogo del siglo XX, se lo recomiendo con sus estar abusados, pero tremendo. El hombre dice, la iglesia no es una institución para perfectos, sino una familia de pecadores redimidos que se aman como hermanos. Repito, la iglesia no es una institución para perfectos, sino una familia de pecadores redimidos que se aman como hermanos. La primera frase es de lo que nosotros, tú y yo, tenemos que evitar correr que pase por nuestra mente. Porque pasa de dos maneras en que pensemos que la iglesia sí es una institución de perfectos. Uno, que tú nos veas así, ¿no? Que tú nos veas así, aunque no lo seamos. Y entonces va a empezar en nuestro corazón a decir, se cree el perfecto. ¿No lo dijiste de niño en la escuela con alguien que era presumidón? Se cree la perfecta. Lo hablo en un sentido de mujer porque como que se le echan más caché, ¿no? Se cree la perfecta, pero está llena de errores. Se cree la perfecta. O sea, ya ves, yo pienso que esa persona se cree perfecta. Es mi pensamiento y tengo que hacerme responsable de ese pensamiento mío. Y otra razón es que sí hayamos personas que estemos legalistas pensando en todo. Siéntate bien. No estoy dice, ¿por qué cruzas los pies? La espalda derecha. Hermanos, tristemente hay cristianos así en las iglesias. Hay cristianos así en las iglesias.
de manera activa o pasiva, hay hermanos así en la iglesia. Y entonces vemos en esta primera frase que la iglesia no es una institución para perfectos. Siento que es como cuando ya en una iglesia no hay libertad, ¿no? Porque, como decía, no somos perfectos, pero queremos aparentar ser perfectos y no hay sinceridad. Y entonces estás cuidando de que no notes tus defectos para que no te vean mal los demás. Exacto, tenemos que tener cuidado con eso que acaba de decir Gaby, porque en la medida en que nosotros caigamos en ese peligro, en ese error, vamos a hacer eso. Vamos a pedir perfección exactamente, ¿para qué? Para que no vean mis imperfecciones. Entonces, cada vez que tú quieras analizar los errores, las deficiencias, debilidades del hermano, hazlo con justo juicio, a la luz de la palabra de Dios, y revisa bien tus motivos, porque también hay un mandato que vamos a estudiar de exhortados los unos a los otros, pero las motivaciones son importantes. Las motivaciones del corazón, ¿con qué motivo lo estás haciendo? Y a veces descubrimos eso, ¿no? Antes de que me digan algo, entonces yo me adelanto. Y así hemos conocido hermanos. Conocí un hermano que antes de que me saludara, así normalmente era el saludo y ¿todo bien, José Luis? Pues acabamos de vernos, ¿no? Pero siempre, no, pues sí, gracias a Dios. ¿Seguro? Sí. Es que se nota en tus ojos que no, de verdad, estamos para eso. Pues es que así los tengo rojos. No has descansado bien. O sea, y le encontraba y luego, ¿qué creen que decía? Descansa. No les voy a decir más detalles porque si no igual ni se da cuenta. Tengo una casita en Pachuca, te la ofrezco. Vete a descansar con tu familia, yo te apoyo en la predicación. No en esta iglesia. Escuchen esto, hermano. El amor cristiano no es solo una emoción, sino una disposición práctica que nace de la regeneración por el Espíritu Santo. Escucha esta frase, porque es el principio teológico. Y el principio teológico en las enseñanzas expositivas son clave, que las guardemos en nuestro corazón. El amor cristiano no es solo una emoción, no es solo una emoción, sino una disposición práctica que nace de la regeneración por el Espíritu Santo. Alguien que me ayude a leer 1 Juan 4 del 7 al 8. Y alguien regrese conmigo y busque Juan 13, 34, 35, que fue el pasaje que estudiamos en la clase 1. El amor cristiano no es solo una emoción, sino una disposición y práctica que nace de la regeneración por el Espíritu Santo. 1 Juan 4, 7 y 8 y otro ayúdeme Juan 13, 34 y 35. ¿Quién tiene 1 Juan? Adelante, José Luis. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Ok, entonces, pues acuérdense que con Juan nos decía y nos enseñaba y repetía el pastor Ascari, no hay tintas medias, ¿verdad? Todo es blanco o negro, ¿se acuerdan? Estuvo ahí repitiendo. Es blanco o negro. Entonces, parece triste, parece muy fuerte, pero mira, si tú tienes una lucha por amar a los hermanos, eres un creyente. Pero porque tienes la lucha. O sea, todos la tenemos. Ya dijimos en la introducción que nadie hemos llegado a completar el amor fraternal. Pero tienes como un verdadero creyente, una verdadera creyente, una lucha y dices, oh, no sé por qué, lo intento, quiero, pero llevo ya ciertos añitos y este amigo, este hermano, esta hermana, no. Bueno, pero te das cuenta, o sea, ves esa lucha. Eso evidencia tal vez que eres una hija de Dios, un hijo de Dios, pero preocúpate si no te interesa. O sea, si no te interesa no llevarte bien con alguien, tienes esa pues sí, aberración, ¿verdad? Ese descontento cada vez que ves a esa persona, pero no quieres hacer nada, y no te sientes mal por sentir eso. Ahí sí ya preocúpate, porque entonces no conoces a Dios tal vez.
Y esto es parecido a lo que Juan 13, 34 y 35, que quiero que recordemos, nos enseñaba. Recuérdenlo juntos, vean, Juan 13, 34 y 35. ¿Quién lo tiene? Sí. Tremendo, ¿verdad? O sea, no nada más es un mandamiento, ahora es nuevo porque aprendimos cómo es el amor de Cristo. En la clase 1 aprendimos cómo es este amor que estamos llamados a imitar, porque tiene una gran responsabilidad. En esto conocerán que sois mis discípulos, en esto, en cómo se aman unos a otros. Juan Calvino lo dijo de otra manera y dice: cuando Dios nos une por el vínculo de su espíritu, no puede haber verdadero cristiano que no ame a su hermano. No puede haber. Repito, si tienes esa lucha, vas por buen camino. Vas por buen camino, no pasa nada. Preocúpate si no existe esa lucha en ti. Vamos a aplicar este primer punto entonces. ¿Ves a los hermanos de tu iglesia como familia en Cristo? Te pregunto esta mañana. ¿Los ves como familia en Cristo o como simples conocidos religiosos? O tal vez algunos sí los ves como familia en Cristo y a otros como simples conocidos religiosos. La realidad en las iglesias es que a veces ni siquiera se conocen entre hermanos. Por eso nuestra insistencia con el gran grupo de guerreros de oración que tenemos en los 3 grupos. Vayan, busquen con cautela, prudencia, saluden a los hermanos, pregúntenles qué necesidades tienes de oración. Así que cuando te pregunten, pues manifiéstales también ese amor. ¿Qué crees, hermano, hermana? Tuve en esta semana pues una lucha ahí con la esposa, con el esposo, los hijos. No des detalles, ¿no? Porque la confianza también es cierto que se va ganando poco a poco. Pero creo que es bueno ser recíproco ante una manifestación de amor de estos hermanos o hermanas que se acercan a ti. Tampoco es para que vienen a que te pidan tus peticiones de oración y acabes tú dándoles consejería. ¿Por qué? Lo dijo Gaby. ¿Oh, me puedes decir tus peticiones de oración? Sí, por fortaleza. Fíjate que... Y el otro, ¿no? O la otra te empieza a contar un poco de sí, para decir todos tenemos luchas. Ah, no, mira, la palabra de Dios dice, no, hermano, no es para que tú des consejería. Para que abras tu corazón, aunque sea un poquito. Para que ese orgullo de que te vean siempre como el mejor o la mejor se termine. En la iglesia no debe de haber máscaras. Y a mí, hermano, se los digo de verdad, con los pelos de la burra en la mano. Y tengo una esposa que se sienta 10 minutos con ella y ya nos balconeó toda la semana, todo. Y ella se la puede pasar 3 horas en la plática y les va a contar todos, nuestras debilidades, nuestras luchas, la batalla, y comparte. ¿Qué importa? Si lo sabe Dios, hermanos. Entonces, eso es ver a los hermanos de tu iglesia como familia en Cristo, no como simples conocidos religiosos. Y por eso ponemos las barreras, porque no hay ese amor fraternal, ¿te das cuenta? Entonces, no, pues va el hermano o la hermana, y siempre agarramos el cliché de hermano, hermana, porque ni siquiera su nombre conoces. Te pregunto también, ¿tu amor se muestra en hechos o solo en palabras? Deberías, hermano, considerar hacerte responsable de otros en tu iglesia como si fueran de tu casa. Como dice Gálatas 6:10, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Sin distinción. Perdona como a un hermano que no puedes sacar de la familia, porque no es cierto que aunque te hayan hecho cosas muy feas y muy dolorosas, los sigues viendo como tus hermanos. Por eso duele, ¿no? Porque los sigues viendo como hermanos. Entonces, en una aplicación práctica, perdona como un hermano que no puedes sacar de la familia. El problema es que si lo ves como alguien, como un conocido religioso, pues por eso no lo perdonamos. Pero si lo vieras y le pides a Dios
verlo como un verdadero hermano, lo vas a perdonar. Y vas a cumplir lo que dice Colosenses 3:13, soportándoos unos a otros y perdonándonos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y en una tercera aplicación, piensen en esta aplicación. Ora con afecto, no como un trámite. Ora con afecto, no como un trámite. Para algunos tal vez esta mañana, y de los que no han podido venir a la clase, es por lo menos ora, ¿no? O sea, en primera instancia, ora, ¿no? Pero para otros que sí oramos, revisa si tus oraciones en realidad traen ese afecto fraternal, ese amor fraternal. O traen otras intenciones. No sé si te has escuchado, yo sí me he escuchado, hermanos. Y Padre amado, tú que eres perfecto, trata con la vida del hermano para que le manifiestes lo que tú quieres que él vea. Pudiera no ser, me estoy poniendo yo de ejemplo, pudiera sonar muy bonito, pero muchas veces la motivación es: Señor, ¿te lo llevas o te lo mando? Y viene maquillado de ciertas palabras religiosas hasta más pomposas, ¿no? Pero de verdad lo haces con afecto. O sea, la oración que haces al Señor, si la haces, ¿verdad? Lo haces de esa manera. Pero ve cómo lo hacía Pablo en Filipenses capítulo 1, versículo 8. Porque Dios, y esto es lo importante, que Dios ve nuestras oraciones y si las hacemos con afecto, con amor fraternal, porque Dios, escúchalo, Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Te pregunto, ¿Dios es testigo? Sí, de cómo tú amas a todos los hermanos con el entrañable amor de Jesucristo. Pablo podía afirmarlo. Pablo no es mentiroso, hermanos amados. Si él lo dijo inspirado por el Espíritu Santo era porque era una realidad, y esa realidad nos invita esta mañana a saber que se puede. Y si lo quieres escuchar más bonito, saber que se puede. Levanten sus manos. Sí se puede, hermanos. Piensa en un refugio durante una tormenta. Piénsalo en este momento. Un refugio en una tormenta. No todos los que están ahí se cayeron bien al principio, pero la tormenta los une. Así la gracia de Dios nos metió en el mismo refugio, y ese refugio es la familia del Padre. Y la tormenta sigue allá afuera, hermanos. Y el refugio debe de ser nuestra familia espiritual. ¿Ves así a la iglesia? Gloria a Dios. ¿Ves así a cierta parte de la iglesia, pero a otra no? Tienes tarea. ¿No ves de ninguna manera así a la iglesia? Vamos a orar por tu salvación. Se oye fuerte, pero es la verdad. Número 2. Entonces, vean cuánto jugo le sacamos a una palabra. Amaos. Número 2, el modelo del amor fraternal. Y eso lo vemos en la frase, pues, con amor fraternal. Y esta palabra amor fraternal viene de la palabra griega Filadelfia. No es el queso, sino que se refiere al tipo de amor que caracteriza a una familia. El uso aquí de esta palabra Filadelfia resalta, hermanos, que la iglesia entonces, como ya dijimos, muy importante, es una familia, no es una institución, es una familia, no es un lugar donde yo me congrego con gente que yo no quiero congregarme. Y la Biblia lo dice de otras maneras en varios pasajes. De los que ya leyeron, ahora otros, ayúdenme a buscar Hebreos 13:1 y Primera de Pedro 1:21 al 22. Hebreos 13:1. Para que vean qué dice Dios con respecto a este amor fraternal, a esta Filadelfia, ¿verdad? A este filos, a este amor de hermanos.
Hebreos 13:1, quien ya sepa que no ha leído, quiere hacerlo, o es mejor que yo diga, ¿verdad? Porque así como... ¿Quién lo tiene? Adelante, Rocío. Fíjense, muy corto. Permanezca. El mismo amor del que estamos hablando en Romanos 12:10, en la primera parte. O sea, este amor debe ¿qué? Ser permanente. Permanente, siendo llamado al que en el primer punto vimos, no se va de las personas consanguíneas. Y vean lo que dice primera de Pedro 1:22. Mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas con la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón. ¿Ok? Entonces, si se dan cuenta, primero resalta un amor que hay que evitar, que es el amor fingido. O sea, para el Señor y para Pedro, hablando a su audiencia perseguida, que es el contexto correcto, dan como una realidad que en la iglesia hay amor, ¿qué? Fingido. Hay amor fingido. O sea, ya ni siquiera lo cuestiona, ve que es un peligro. No, lo hay, evítenlo. Hay amor fingido. Tendemos a fingir el amor. Reconozcámoslo. Como hijos de Dios, sí, como hijos de Dios, porque tenemos una batalla. Entonces, pero no, este tipo de cosas, hermano, no nos gusta escucharlo. O sea, no me gusta ver en el reflejo de la palabra de Dios que es una realidad que hay amor fingido en la iglesia. Es que se escucha muy desilusionante, pastor. Imagínese hablar de esos temas. Pues es una realidad. Y para cambiar algo hay que aceptarlo. Porque si no vamos a seguir en el fingimiento. Entonces, tengo la capacidad de fingir amor. Ya no estamos en otras iglesias, si no les diría, repitan conmigo. Porque es que a veces parece un cliché, pero ni eso queremos hacer. Es tan doloroso a la carnota y al orgullo, pero así somos. Ay, hermanos, en la familia ¿cuántas veces ha pasado? Esposa, ¿no te ha lastimado tu esposo? ¿Ha sido áspero de alguna manera? Y luchas porque salga de parte del Señor, pero estás enojada. Y te dice, ¿ya estás más tranquila? Sí. ¿No quieres que platiquemos? No, ya todo está bien. Y fingimos, ¿no? O sea, digo, a veces está bien porque dice, si le digo ahorita va a seguirla. Pero me refiero a que tenemos esa capacidad de fingir amor. Reconozcámoslo. Pero en el trabajo pasa lo mismo con el jefe. Pues tenemos que fingir el amor porque si no tal vez nos va a correr, ¿no? Y en la iglesia igual. No sabes ni siquiera el hermano que tal vez te hizo algo y todo bien, hermano, hermana. Sí, hermano. Dios le bendiga con bendiciones abundantes. Ya cuando se va y le caiga un rayo. Gaby se ríe porque lo ha pensado, yo creo. Por eso es que Pedro entonces dice, amaos con el amor fraternal, no fingido, y ámense a unos a otros, y da un énfasis de este amor fraternal entrañablemente de corazón puro, ¿sí? Ok, entonces una manifestación más de que hay un peligro en mí, en el ser humano, en el creyente aún. Tenemos la capacidad de ¿qué? De fingir amor. Principio teológico entonces, si ya vimos este peligro y el llamado a que este amor sea genuino, entrañable, de corazón puro. ¿Y cómo un corazón puro? Pues, si no lo tenemos, si ese es engañoso más que todas las cosas, debemos revisar bien nuestras motivaciones. Escuchen esto, somos hermanos entonces no por afinidad natural. Piensa en eso, ese es el principio teológico, es la perla.
Somos hermanos no por afinidad natural, sino por adopción divina en Cristo. Esto lo puedes ver en Efesios 1:5. Por tanto, debemos tratarnos como tal. O sea, no pienses entonces que estamos aquí como iglesia en un tiempo, en el año 2000, después del 2000 en el que hayas llegado a la iglesia, en el mes, en el día, donde otros hermanos se iban congregando para que se fuera formando una iglesia local llamada Iglesia Comunidad Cristiana de la Gracia. Ni pensabas tal vez que un día pudieras estar en una familia así, por lo lejano de tu residencia, porque por muchas razones. Pero ya Dios, la voluntad de Dios fue unirte. Y recuérdalo, no fue por afinidad, sino por adopción divina en Cristo. Si no lo entendemos así, es como decir y renegar de tu familia. ¿Lo hiciste alguna vez? Sí, cuando éramos jóvenes sobre todo, ¿no? De alguna manera. Yo he visto hermanos renegando de sus hermanos por sus actitudes, por competencia, rivalidad, etcétera. Lo he visto. Lo vivo, hermanos. No con ustedes, con mi familia sanguínea. Pero en la iglesia somos hermanos por adopción divina en Cristo. Entonces Él es el Padre. Y si tú como papá, como hermano, te duele cuando hay ciertas diferencias y pleitos entre familiares, imagínate el corazón de Cristo. Cuando Él ve en su iglesia murmuración, competencia, crítica y juicio carnal y humano, lo está viendo el Señor. Y causamos el mismo dolor a nuestro Padre, hermanos. Tengamos temor y cuidado cada vez que hablemos contra algún hermano, contra alguna pecado, incluso debilidad de algún hermano, y pensemos en Gálatas 6:1, ¿no? Cuando alguien es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti, no sea que tú mismo caigas. Martin Lloyd-Jones lo dijo de otra manera y dijo: la iglesia no es un club de afinidad, sino una familia sobrenatural nacida del mismo Padre. Entonces lucha y di: sí, tengo que comprender que yo cada vez que vaya a la iglesia no voy por ser afín a los demás. Al contrario, son diferentes a mí en muchas maneras. Y a lo mejor ahí va a empezar el pecadote. Esto no tienen, pero es tu problema, ¿te das cuenta? Pero no estás por afinidad, estás porque si verdaderamente eres un hijo de Dios, estás reunido con ese grupo que Él soberanamente eligió, con un propósito bueno, agradable y perfecto para ti, y que no es correcto que reneguemos, o que seas indiferente, porque el otro extremo es ese, que sigas viendo a los demás como conocidos religiosos. Te pregunto esta mañana, ¿te alegras con el gozo de tus hermanos y lloras con su dolor? De verdad, hermano, sin amor fingido. ¿De verdad te alegras con el gozo de tus hermanos? O sea, ¿de verdad te da gozo algo que te platiquen que tú dices, no, esto está pequeñito? Pastor, me pude reconciliar con mi hijo, que teníamos años de no hablarnos. ¿Te gozas? O sea, ¿de verdad tratas de tener empatía para compartir el gozo del hermano? ¿Para ser empático con su gozo? Hay cierta enfermedad, cierta preocupación. ¿Lloras con el dolor? Como si lloraras cuando alguien cercano a ti tuviera alguna tragedia, algún accidente. ¿Te das cuenta cómo es bien difícil y cómo estamos bien alejados de ese amor entrañable al cual somos llamados? Te pregunto también, ¿te sacrificas por ellos como lo harías por tu propia familia? No, pues ¿cómo? Si son cosas diferentes, ¿no? Estamos aprendiendo que no. Estamos aprendiendo que no. ¿Te sacrificas por ellos como lo harías por tu propia familia? Y ahí podrás ver el nivel de amor tal vez en el que te encuentres, en este amor particular fraternal al cual somos
llamados a promover y practicar dentro de la iglesia local. Entonces, trata a cada creyente como parte de tu eternidad, hermano. Repito, trata a cada creyente como parte de tu eternidad. Van a estar contigo, sin pecado, ya no va a haber, gracias a Dios, ¿no? Pero vas a estar gozándote con ellos, ya empieza a vivir con ellos pensando en la eternidad. Te puedo asegurar que hay muchas personas que aunque tengan años en la iglesia, no se sienten parte de la iglesia porque en su inconsciente se encuentran en otro lugar, donde van a encontrar lo que en realidad buscan muchas veces. Ahí está el corazón. Por eso les cuesta trabajo valorar lo que Dios te da hoy. Si Él te cambia, te va a cambiar, pero olvídalo, quítalo de tu inconsciente, que no sea un estorbo. Revísalo, de verdad, revísalo. Porque por eso a veces no se da ese pasito de ver a la iglesia como la familia. Deja de ver a la iglesia como un grupo funcional, es familia. Lo vimos en 1 de Pedro 1:22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, o sea, después de haber sido salvo, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Pero eso va a comenzar a ser una realidad si dejas de ver la iglesia como un grupo funcional y lo comienzas a ver como familia. Y en tercer lugar, comparte tus cargas y sé vulnerable. Repito, comparte tus cargas y sé vulnerable. ¿Por qué? Porque eso fortalece la hermandad. ¿Lo habías pensado? Que al compartir tus cargas y ser vulnerable, no te van a quitar un cacho más que de orgullo, y va a ser para bien. Ve lo que dice Gálatas 6:2, sobrellevad los unos las cargas de los otros. O sea, siempre hay cargas, porque estamos en este caminar, en esta vida llena de pecado, gobernada por Satanás. Pero vean lo que dice, y así, y cumplida así la ley de Cristo. ¿Cuál ley? Los 2 mayores mandamientos: amarás al Señor con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. ¿Y a quién? Y a tu prójimo como a ti mismo. Lo vas a amar. ¿Cuándo? Cuando compartes, cuando sobrellevas las cargas los unos a los otros. Pero ¿qué hacemos normalmente? Échame tus cargas, ¿para qué? Para enseñorearme de ti. Para que veas cómo, pues yo estoy en otro nivel espiritual, pero estoy dispuesto a amarte y ayudarte y darte un consejo, exhortarte. Comparte. Es hermoso compartir las cargas unos a los otros, porque si no te vas a poner por encima de los demás con el paso del tiempo, entiéndelo. Sí, con el que llega nuevo, dile, yo tengo las mismas luchas que tú. Acabo de encontrar a alguien y espero que hoy lo puedan ver, hermanos. Pero ¿saben qué ayudó? Que Dios me dio la gracia, porque por mí soy un bobo, a empezar a compartirles mis propias cargas. Espero que llegue esa familia hoy, que ya se había alejado. ¿Pero sabes qué ayudó? Decirle, yo tengo las mismas luchas que tú. En la semana pasé lo que tú. ¿Usted pasó? Sí, yo las paso. Sé vulnerable. Un niño adoptado no elige a sus nuevos hermanos, ¿no es cierto? Un niño adoptado elige a sus hermanos, pero recibe el apellido del padre. Así, al nacer de nuevo, Dios te da una familia espiritual con todos sus desafíos y bendiciones. Recíbelo. Voy a repetir la ilustración. Un niño adoptado no elige a sus nuevos hermanos, pero recibe el apellido del padre. Así, al nacer de nuevo, Dios te da una familia espiritual con todos sus desafíos y bendiciones. Donde no hay amor fraternal, dice John Stott, donde no hay amor fraternal, la fe es sospechosa y el discipulado es falso. Repito, donde no hay amor fraternal, este amor fraternal que estamos llamados a dar, la fe es sospechosa, ya dijimos, no podemos asegurar que alguien sea nacido de nuevo, tampoco decir que no, eso que lo diga el Señor. Pero lo más difícil es para los que ya somos cristianos, y el discipulado es falso. Y esto me puso a pensar cuántas veces, hermanos, tú has sentido mi discipulado y cuidado falso. Y eso es para pedir perdón.
para pedir perdón. Porque parece que estamos sirviendo, pero ha sido falso, porque no ha venido con este amor fraternal muchas veces. Entonces, hermano, yo tengo una tarea increíble, tú también la tienes. ¿Cómo? Es que es un llamado para creyentes, no dice para el pastor. El llamado es para los creyentes, ¿no? Obviamente, el que enseña y no hace, será llamado pequeño en el reino de los cielos, ¿no? Y muchas veces se podrá hablar aquí elocuentemente y dicen que se quede arriba porque se baja y... ¿No es cierto? Sí. Ok, es una manera práctica, muy bien, Dios la puso en tu corazón y nos la compartes, y es cierto, o sea, esa va a ser la única manera en que vamos a ir, pero solo aprendiendo de Él para reflejarlo en los demás. En la medida en que Él le conozcamos cómo caminó en esta tierra, a Dios caminando en esta tierra, nos dé la gracia para poderlo comprender, va a ser la capacidad con la que vamos a amar a los demás. Pero es buen ejemplo, ahorita te doy la palabra, Dan, porque quiero comenzar a ser mediador, hermano, conciliador entre lo que dice, otra vez leyó Magda, primera de Juan, oye, muy fuerte, muy contundente. En esto conocemos que hemos pasado de muerte a vida, en esto conocemos que somos creyentes, ¿verdad? Si amamos al hermano. Pero también la palabra dice que es un proceso, por eso te digo, nada más revisa que tengas esa lucha. Si no la tienes, entonces no has pasado de muerte a vida, sigues en la muerte. Porque nadie lo hemos terminado, el problema es revisar. Si no la tienes, pídele a Dios nacer de nuevo. Pero si sí tienes esa lucha, qué bueno porque la puedes percibir, te duele, te lastima, a veces no, estás muy enojado, enojada con algún hermano, ¿no? Pero, o con tu cónyuge en casa, todo eso. Pero llega momentos en que no puedes ser así como antes, y no puedes mantener ese enojo, esa falta de perdón, sino llega el equilibrio. Entonces revisa la lucha. Sí, Adán. Sí, esa es como que la manifestación visible, ¿verdad? ¿Cuánto deseo tenemos de tener comunión con los hermanos? ¿O cuánto deseo no tenemos? Pero otra vez, si tú ves que no tienes, pero dices, Señor, ayúdame, quiero obedecerte, voy a aceptar esa comida a la que me invitaron, voy a participar de la comunión cuando haya convivios. Hoy, por cierto, tenemos convivio, esperemos que se queden, ¿verdad? Y sé que lo van a hacer, pero es ahí, ¿verdad? Aunque sea 10 minutitos me quedo, 5 minutitos, participo, saludo, veo el propósito de la festejación y trato de cumplir un poco, ¿sabes? El esfuerzo un poquito. A veces no se puede, no pasa nada tampoco, no pasa nada, porque sabemos que en otras ocasiones pues no me puedo quedar. Sí, pero es eso, ¿no? Es la manifestación visible, es cuánta comunión quiero tener con el creyente, pero esfuérzate. A veces nadie, hermanos, yo a veces los domingos pues lo que quiero es ir a descansar, la verdad, ¿no? La verdad, soy honesto. Y quisiera llegar, comer y dormirme y ya cuando abra los ojos, que a mí me ha pasado, ya es de noche.
Pero a veces aún con el cansancio digo, Señor, ayúdame, porque tenemos que abrir la casa, porque tenemos que ir a donde abrieron la puerta de su casa, o tener comunión con otras iglesias, hermanos que nos edifican. Entonces, esfuérzate. Y vamos a ver en tercer lugar, esto lo vamos a ver 5 minutos, el poder del amor fraternal. Esto lo vemos en la frase unos a otros. Unos a otros. Ve dónde se manifiesta el poder de ese amor fraternal. Entonces, tomo la ilustración y el comentario de nuestro hermano Adán, porque esto tiene que ser visible. O sea, esto es poderoso, hermanos, cuando es visible. O todo lo contrario a poderoso. Díganme un antónimo o algo contrario a poderoso. Se ve débil. Y tal vez se vea débil nuestra fe. No es que no seas un creyente verdadero, sino tu fe es débil. Y así ayudas a que se vea una iglesia débil. El amor fraternal, escucha esto, tiene el poder para edificar la iglesia porque crea un ambiente donde el cuerpo de Cristo crece en salud y unidad. Fíjate lo importante que es el amor fraternal, una iglesia que crece en salud espiritual y unidad espiritual. Como dice el apóstol Pablo, antes bien, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Como decía Jonathan Edwards, el puritano, el amor fraternal, escucha, es el cemento invisible que une a los miembros del cuerpo de Cristo. El amor fraternal es el cemento invisible que une a los miembros del cuerpo de Cristo. Entonces, es como ver lo siguiente, una piedra aislada no hace un muro, ¿no es cierto? Pero unidas con mortero, que es el amor, las piedras forman una estructura firme. Así también el amor fraternal es ser mortero que nos une en una iglesia. Yo uso otra ilustración que a algunos les he compartido cuando, pues, por diversas circunstancias no han podido venir, ¿verdad? Y decirle, en cuanto puedas, vente. Porque recuerda que eres un carboncito, ¿se acuerdan? Algunos les he dicho, eres un carboncito encendido. Si estás en el anafre, solito, aislado, te vas a apagar. Necesitas que cercas a los otros que carbones para mantenerte encendido. Entonces, imagínate cuántas veces el aislamiento o ser un ladrillo aislado no te ayuda a hacer una hoguera calientita, donde tu espiritualidad se apague con menos facilidad, ¿verdad? Con todos los problemas y los aguaceros de problemas que a veces nos caen allá afuera, se va a apagar menos fácil. Por eso la comunión visible que comentaba Dan, ¿no? Y a veces hasta esa bendición nos perdemos. No, es que yo recibo más de mi familia sanguínea. Qué bueno, qué bendición. Trata de equilibrar, porque en ambas vas a recibir bendición. En una bendición espiritual, en otra bendición fraternal, porque ¿a quién no nos gusta, hermanos, ver a la familia contenta cuando están ambos padres, los hermanos ya grandes, los sobrinos, ¿no? Los nietos? Pues es algo hermoso y es una bendición del regalo de la gracia común de Dios, la verdad. Pero estamos estudiando que si estamos llamados a este amor, la misma clase de bendición estamos llamados a ver cuando nos reunimos como iglesia. Y a veces no tenemos ese mismo gusto, ni la bendición de percibir así en la iglesia a la gente. ¿Por qué? Porque son desconocidos religiosos. Así los ves. Dos aplicaciones rápidas. Busca no solo llevarte bien, sino edificar activamente la vida espiritual de otros. Un ejemplo de esto es, reúnete con hermanos entre semana, periódicamente, oren, estudien, anímales en sus cargas y compártelas. Comparte tus cargas. O sea, no vamos a invitar a la gente para ver qué problemas tienen y cómo los vamos a ayudar a ellos, ¿no? No, porque eso es, busca no solo llevarte bien, sino edificar activamente la vida espiritual de otros y la tuya misma. Entonces, reúnete con hermanos, oren, estudien, que salgan en las pláticas siempre la palabra de Dios
y anímense en sus cargas mutuas. Un médico que ama a sus pacientes no evita las heridas, las trata, ¿no es cierto? El amor fraternal entonces no niega las heridas, las enfrenta con compasión para curarlas mutuamente. Jesús dijo que el mundo, con esto termino, conocería a sus discípulos no por su teología sola, sino por su amor mutuo. En un mundo fragmentado por divisiones, entonces, hermanos, escuchen, el amor fraternal es una apologética viviente. Es la mejor manera de defender nuestra fe y el Evangelio, el amor visible entre hermanos. O sea, todo lo contrario a lo que se ve entre creyentes en las redes sociales, ¿no es cierto? Repito, en un mundo fragmentado por divisiones, el amor fraternal es una apologética viviente. Así que entonces comparte con otros creyentes tu tiempo, tus recursos, comparte con otros creyentes, recibe en tu casa hermanos de la iglesia aunque no sean tus amigos. Habla bien de tu iglesia, honra a tus líderes, honra a tus propios hermanos, ora por otros creyentes en público. Termino con esta ilustración y una cita de Mark Dever. Un misionero en Asia fue testigo de cómo personas se convertían no por un tratado teológico perfecto y un evangelismo perfecto, sino por ver a creyentes cuidarse durante una epidemia. El amor fraternal fue más convincente que cualquier sermón. Por eso Mark Dever dice, la iglesia es el evangelio hecho visible. La iglesia es el evangelio hecho visible. Así que terminamos diciendo, el amor fraternal no es algo decorativo en la iglesia, hermanos, sino es una potencia espiritual que edifica, sana y proclama. Cuando lo cultivamos, nos parecemos más a Cristo y el mundo ve que hay algo radicalmente distinto en nosotros. Como dijo Sinclair Ferguson en su prédica, el amor fraternal es el esplendor cotidiano de la gloria de Cristo entre su pueblo. Vamos a orar. Señor, gracias por esta enseñanza. Permite que la guardemos, reflexionemos, meditemos en ella y nos evaluemos de manera personal, siendo tu palabra bendita, el espejo puro que nos va a ayudar a ver a cada uno nuestras propias imperfecciones, lo que nos quieras mostrar, y danos la capacidad y el poder de tu Espíritu Santo, porque no está en nosotros, el poder hacer cambios, Señor, que te honren, te glorifiquen y te honren, y podamos, Señor, así también edificar, amar a nuestro prójimo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.